Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Luis Calderón y en esta oportunidad les voy a hablar sobre músculos de la masticación. Este es un tema amplio. En este video solamente voy a hacer una breve introducción y en los demás videos estaremos hablando detenidamente de cada músculo de la masticación. Hay que tener en cuenta que son 4 pares de músculos de la masticación, ¿no? Macetero, temporal, pterigoideo interno o pterigoideo medial y pterigoideo externo o pterigoideo lateral. Ahora, acá también hemos considerado al digástrico. ¿Por qué? Porque desempeña un papel importante en la función mandibular. Pero ojo que no es considerado un músculo de la masticación. ¿Ya? Entonces vamos a ver que todos los músculos de la masticación se originan en el cráneo y se insertan en la mandíbula. ¿Ya? Estos 4 pares de músculos se originan en el cráneo y se insertan en la mandíbula. El digástrico no. Todos los músculos de la masticación, esos 4, están inervados por el nervio mandibular, que es rama del nervio trigémino. Hay que tener en cuenta también que el nervio trigémino, que es el quinto par craneal, antes de salir del endocráneo, se divide en 3, ¿no? Sale por 3 agujeros diferentes. Eso ya lo vamos a ver cuando toquemos pares craneales. Ya, pero se divide en nervio oftálmico, maxilar y mandibular. La tercera rama del nervio mandibular, o del nervio trigémino, que es el nervio mandibular, da inervación a los músculos de la masticación. Y hay que tener en cuenta también que esta inervación que da es una inervación motora. Ya voy a explicar un poco más adelante sobre eso. Ahora, embriológicamente, todos los músculos de la masticación derivan del primer arco faríngeo. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver que los músculos están constituidos por numerosas fibras cuyo diámetro oscila entre 10 y 80 micrómetros. Cada fibra está inervada por una única terminación nerviosa, que se encuentra cercana al punto medio. Acá. El área donde se encuentran mayores conexiones de este tipo se llama placa motora terminal. Es donde se encuentra la inervación, ¿no? El nervio y la fibra muscular. Hay que tener en cuenta que cuando la neurona se activa, la placa motora terminal es estimulada para que libere pequeñas cantidades de acetilcolina, que inicia la despolarización de las fibras musculares. La despolarización se consigue que las fibras musculares se contraigan o se acorten. Entonces, como les dije, esta neurona es motora y vamos a llamar ahora en adelante motoneurona. Hay que hacer un pequeño paréntesis acá. Hablando de nervios, hay 2 tipos de nervios, ¿ya? Los eferentes y los aferentes. ¿Ya? Los nervios sensitivos y los motores. Los sensitivos son los aferentes y los motores los eferentes. ¿Ya? Los aferentes son los que llevan información del cráneo, no, mejor dicho, del órgano, por ejemplo la piel, al cráneo, ¿no? Aferentes son sensitivos. Y los eferentes van al opuesto, del cráneo o del cerebro al músculo. Eferentes o motores, ¿ya? Porque van a hacer que el músculo se acorte. Cuanto menos fibras musculares hay por motoneurona, más preciso es el movimiento. Por ejemplo, cuando una motoneurona puede inervar 2 o 3 fibras musculares, como ocurre con los músculos ciliares, que controlan la precisión del cristalino del ojo. Y al contrario, una motoneurona puede inervar centenares de fibras musculares, como ocurre con cualquier músculo grande, por ejemplo el recto anterior en el muslo, ¿no? Ahora, esto también ocurre con los músculos de la masticación. Existe una variación similar en el número de fibras musculares por motoneurona en los músculos de la masticación. El músculo pterigoideo lateral tiene una proporción de fibras musculares y motoneuronas relativamente baja. Por lo tanto, puede realizar ajustes finos de la longitud que son necesarios para adaptarse a los cambios horizontales en la posición de la mandíbula, ¿no? En cambio, el músculo macetero tiene un número más elevado de fibras motoras por motoneurona, que corresponden a sus funciones más toscas, que proporcionan fuerzas necesarias para la masticación. Hay que tener en cuenta que una motoneurona solo puede efectuar una acción, que es la contracción o el acortamiento del músculo, ¿ya? Pero, sin embargo, el músculo en su conjunto, aquí vemos, tiene 3 posibles funciones, que son la contracción isotónica, contracción isométrica y relajación controlada.
Cuando se estimula un gran número de unidades motoras del músculo, se produce una contracción o un acortamiento general del mismo. Este tipo de acortamiento bajo una carga constante se denomina contracción isotónica. Por ejemplo, en el macetero. Cuando nosotros apretamos con fuerza los dientes, se genera una contracción isotónica. Bien, es una contracción constante. Cuando un número apropiado de unidades motoras se contraen en oposición a una fuerza dada, la función muscular que resulta consiste en sostener o estabilizar la mandíbula. Esta contracción sin acortamiento se denomina contracción isométrica. Esta contracción isométrica se da cuando por ejemplo, cuando sostenemos algo. Imagínense que queremos sostener algo con los dientes, un lápiz, por ejemplo. Entonces hay acortamiento, pero no es mucho el acortamiento de las fibras, ¿no? Entonces es una contracción isométrica, ¿ya? También es controlada. Y ahora, un músculo también puede funcionar por medio de una relajación controlada. Cuando se interrumpe la estimulación de la unidad motora y sus fibras se relajan y se restablece la longitud normal. Mediante un control de esta reducción de la estimulación de la unidad motora, puede producirse un alargamiento preciso del músculo que permita la realización de un movimiento suave y deliberado. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos la boca, están actuando los músculos suprayoideos, ¿no? Entonces, la boca, la mandíbula se abre, pero el músculo macetero entra en una relajación controlada, porque ya no se acorta, sino sus fibras se alargan, ya no está en función. Esto lo voy a explicar mucho mejor con esta imagen que tengo al costado, la imagen B, y vamos a ver cómo funciona esto. Miren, acá el cráneo es soportado por la columna vertebral, bien, por las vértebras cervicales. Sin embargo, no está colocado centralmente ni equilibrado sobre la columna. ¿Qué quiere decir? Que esto, por ejemplo, si una calavera se apoya sobre la columna cervical, se desequilibra y se va hacia adelante, ¿no? Y cae rápidamente en esa dirección. ¿Ya? Ahora, este equilibrio es todavía peor. ¿Por qué? Porque la mandíbula cuelga ya sabemos, ya es un hueso móvil, y ya pues se cuelga debajo de la parte anterior del cráneo, ¿no? Entonces es obvio que no existe un equilibrio entre esos componentes. Estoy hablando si no hubiera músculos, nada de eso. Si tuviéramos un cráneo y la columna, esto se desbalancearía y se iría hacia adelante. Ahora, los músculos son necesarios para compensar este desequilibrio de peso y masa. Por ejemplo, para mantener la cabeza en una posición erguida, de forma que pueda verse hacia adelante, los músculos que unen la cara posterior del cráneo y la columna cervical en la región del hombro y espalda, deben contraerse. Por ejemplo, algunos músculos que sirven para esta función son el trapecio, músculo posterior, el esternocleidomastoideo, que ya tenemos, el apófisis mastoides, esternón y clavícula, y el esplenio, ¿no? Ahora, sin embargo, es posible que, como ya les dije, estos músculos se contraen, pero van a dirigir la línea de visión o van a llevar la cabeza muy hacia atrás, ¿no? O la línea de visión van a llevar muy hacia arriba. Entonces, por ejemplo, cuando están contrayéndose, ahí vemos que tienen una contracción isotónica, ¿ya? Es una contracción que tienen. Entonces, para que haya ¿cómo se llama? Un equilibrio, funcionan los músculos antagonistas, ¿ya? Para contrarrestar esta acción, existen los músculos antagonistas en la región anterior de la cabeza. Por ejemplo, el macetero, que une la mandíbula con el cráneo, y los suprayoideos, que unen el hueso yoides con la mandíbula, y los infrayoideos, ¿no?, que unen el hueso yoides con el esternón y la clavícula. Cuando estos músculos se contraen, la persona baja la cabeza, y así existe un equilibrio de fuerzas musculares que mantienen la cabeza en una posición deseada. Estos músculos, junto con otros, también mantienen una posición lateral adecuada, así como la rotación de la cabeza. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros llevamos la cabeza hacia arriba, los músculos posteriores entran en contracción isotónica y estos músculos anteriores entran en una relajación controlada, ¿ya?
Los músculos laterales, como por ejemplo el esternocleidomastoideo, que se encarga de girar la cabeza, entran en una contracción isométrica. Es más que una contracción de estabilización, ¿no? Ya, eso es lo que quería explicarles. Por ejemplo, si giramos la cabeza, algunos músculos deben acortarse, que hacen contracción isotónica, otros deben relajarse, que hacen relajación controlada, y otros estabilizan y mantienen estas relaciones, que hacen contracción isométrica. Entonces es necesario contar con todo este sistema de control para que se coordine un equilibrio muscular y para que todo esté ajustado, bueno, para que todo esté bien. Pero también existe otro tipo de actividad muscular, que es la denominada contracción excéntrica. Acá lo puse, parece. Contracción excéntrica, que puede aparecer en determinadas circunstancias. Este tipo de actividad resulta a menudo perjudicial para el tejido muscular. ¿En qué consiste la contracción excéntrica? La contracción excéntrica consiste en un alargamiento del músculo durante su contracción. ¿Cómo explico esto? Les doy un ejemplo. Imagínense que estamos yendo en un auto, ¿ya? Y de repente, o sea, sabemos que, por ejemplo, los músculos están en una contracción isométrica, ¿no? Están como que estabilizando el cerebro, como les expliqué, el cráneo, mejor dicho. Están estabilizándolo. Entonces los músculos posteriores están en una contracción isométrica. Y de repente ahí ocurre un choque, así muy brusco. ¿Qué va a pasar? Por la inercia, la cabeza se va a ir hacia adelante, pero estos músculos siguen en una contracción. Incluso tal vez si queremos hacer un poco de fuerza y llevamos a contracción isotónica queriendo llevar la cabeza hacia atrás, por inercia, y si el choque es muy fuerte, por la inercia se va a ir hacia adelante. Entonces se va a producir un alargamiento del músculo durante su contracción y eso es perjudicial. A ese tipo de contracción se le llama contracción excéntrica. Espero haberme dejado entender. Ya, y esto es para finalizar. Cada fibra muscular contiene cientos o miles de miofibrillas, ¿ya? Cada una de las cuales está formada por por unos 1500 filamentos de miosina y aproximadamente 3000 filamentos de actina, ¿ya? Que son grandes moléculas proteicas que son responsables de la contracción muscular. Las fibras musculares pueden dividirse en varios tipos en función a la cantidad de mioglobina. ¿Qué es la mioglobina? La mioglobina es algo así como le da coloración al músculo. Ya mientras más mioglobina tenga un músculo, es más rojo. Es como la hemoglobina, algo así. Hay que relacionarlo. Ya. La hemoglobina, como es de la sangre de rojo, ya. La mioglobina le da esa coloración rojiza al músculo, ya. Entonces, las fibras con mayor contenido de mioglobina son de un color rojo más oscuro y se contraen lentamente, pero de forma más mantenida. Estas fibras reciben el nombre de fibras musculares lentas o de tipo 1. Las fibras lentas tienen un metabolismo aerobio muy desarrollado, y por lo tanto son resistentes a la fatiga. Las fibras con una menor concentración de mioglobina, que son generalmente más pálidas o más blanquecinas, reciben el nombre de fibras musculares rápidas o de tipo 2. Estas fibras poseen menos mitocondrias y dependen más del metabolismo anaerobio para funcionar. Las fibras musculares rápidas pueden contraerse, como su nombre dice, rápidamente, pero se fatigan pronto. Ya cuando hablemos de cada músculo por separado, vamos a hablar qué tipo de fibras tienen. Pero es muy importante saber que existen dos tipos de fibras. Las fibras musculares lentas o de tipo 1, que se contraen lentamente, pero se fatigan, o sea, no se fatigan, es como que resisten más. Y las fibras musculares rápidas o de tipo 2, que se contraen rápidamente y se fatigan rápido. Chicos, eso es todo con esta introducción. Voy a seguir viendo los videos de, como le digo, de cada músculo por separado. Cualquier duda, pregunta, solamente escríbanlo. Yo voy a responderles. Y fue un gusto hablar con ustedes.